Viajero en el tiempo, espero que estés grabando esto. ¿Estáis preparado para viajar en el tiempo? Porque yo lo estoy. Espero que tus suscriptores le den me gusta al video y los que no están suscritos, ¡se suscriban! Hola, viajero en el tiempo. Hoy vamos a hablar para la educación en historia sobre cómo combatían los tercios, sobre nuestro rey Felipe IV y sobre su vida y su tiempo. Primera fila, ¿listos? ¡Fuego! ¡Seguid avanzando! ¡Santiago! ¡Fuego! ¡Mantengan la formación y avancen! Texto escrito por Viajero en el tiempo. Así combatían los tercios españoles, hijos de hierro y disciplina. Registra esto, Viajero del tiempo. Su fuerza nacía del cuadro, picas al frente, arcabuceros y mosqueteros en mangas. El oficial marcaba paso y orden. La obediencia valía más que el brío. Una selva de picas cerradas detenía caballería y rompía infanterías enemigas. La pólvora habló primero. Fuego en secuencia, nubes de humo y retroceso medido. Moriones alineados, rostros curtidos. La costumbre del peligro templaba el ánimo. La cruz de Borgoña guiaba el bloque. Bandera vista, corazón firme. Entre picas avanzaban los viejos, rotando filas para mantener siempre puntas listas. El compás del tambor marcaba cadencia, 3 pasos, plantar, bajar puntas. Marcha cerrada, hombro con hombro, el cuadro era muralla que respiraba. Veteranos al centro, bisoños en respaldo, la experiencia mandaba en silencio. Primera línea bajaba picas, las traseras empujaban como ariete humano. Al romper fuego, chispas y humo cegaban, por eso la disciplina salvaba vidas. Arcabuceros disparaban por pelotones. Fuego, retroceso, recarga, y vuelven a la línea. Artillería abre brecha, el tercio espera, mide terreno, y avanza cuando conviene. Cuando tronaba el cañón, el cuadro se cerraba, protegiendo a los de fuego. Cartucho a boca, varilla al cañón, manos negras, movimientos memorizados. La bandera no cae. Si vacila, otra mano la alza, y el bloque sigue. Al choque, puntas abajo y presión constante. Romper la voluntad antes que la carne. Cuirasa contra cuirasa, el empuje de picas decidía el centro del campo. 3 pasos, abajo. Repite el cuadro hasta obligar al enemigo a ceder. Si las picas se trenzaban, mangas de arcabuceros golpeaban flancos a quemarropa. Un asta se rompe, otra ocupa su lugar. La línea no se abre. El abanderado aguanta viento y plomo. El símbolo mantiene unidas las almas. Jóvenes y veteranos mezclados. La escuela del tercio era el propio combate. El tambor ordena, avanzar, disparar, cerrar, sin voces, sin duda. Brasas en el aire, acero encendido, fe en el oficio y en la compañía. Dentro del humo, el cuadro maniobra, abre bocas, pliega alas, muerde y se rehace. La cruz de Borgoña ondea. Victoria es aguantar un paso más que el rival. Así luchaban los tercios. Orden, fuego medido y valor sereno, hasta el silencio. Ensayo escrito por Viajero en el tiempo. Hola, viajeros. Felipe IV llegó a este mundo en Valladolid el 8 de abril de 1605. Nació como hijo de Felipe III y Margarita de Austria. Su crianza tuvo lugar dentro de la rígida y dorada jaula de la corte española, un entorno que lo aislaba del mundo real. Era un mundo regido por una etiqueta asfixiante y una profunda devoción religiosa. Cada acción estaba prescrita, cada gesto observado. Cada día era una representación de piedad y dignidad real. Su educación fue confiada a hombres que moldearon su visión del mundo con una certeza inquebrantable. El obispo de Osma le inculcó un profundo sentido del deber católico. El humanista Juan de Mariana le enseñó el derecho divino de los reyes. Felipe aprendió temprano que su poder no era meramente una herencia política. Era una confianza sagrada, una misión providencial otorgada por Dios mismo. Ascendió al trono en 1621. Tenía apenas 16 años. La vasta maquinaria del imperio global español, con sus inmensas riquezas y sus crecientes problemas, cayó en sus jóvenes manos.
casi inmediatamente, depositó su confianza en un hombre de formidable energía y ambición. Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, se convirtió en su válido. Olivares no era solo un favorito, era el motor del nuevo reinado. Vio una España que se había vuelto complaciente bajo Felipe III, un reino que prefería la paz a la preeminencia. Soñó con restaurar su antigua gloria. Envisionó una monarquía católica universal revitalizada. No era un sueño de nuevas conquistas solamente. Era un proyecto de consolidación interna, de reforma fiscal y administrativa, y renovado poderío militar en el escenario europeo. El joven rey quedó cautivado por la visión de Olivares. Compartía la creencia de que la preeminencia de España era un mandato divino. Felipe era inteligente y diligente, mucho más que su padre. Pasaba largas horas revisando papeles de Estado. Entendía las complejidades de sus vastos dominios. Sin embargo, también era un producto de su crianza aislada. Poseía un temperamento melancólico y un comportamiento reservado, a menudo indeciso sin la guía de su poderoso valido. El gran proyecto de Olivares comenzó con una serie de audaces reformas, diseñadas para revitalizar una monarquía que mostraba signos de agotamiento. Apuntaba a centralizar el poder y racionalizar los recursos del Estado. Su propuesta más ambiciosa fue la unión de armas. Era un concepto radical para su época. Buscaba crear un ejército de reserva común de 140.000 hombres, listos para ser desplegados donde fuera necesario. Cada reino y territorio de la monarquía española contribuiría con soldados y fondos en proporción a su población y riqueza. Por ejemplo, se esperaba que Cataluña aportara 16.000 hombres, al igual que Portugal y Nápoles. La carga de defender el imperio ya no recaería casi exclusivamente sobre los hombros de una Castilla exhausta. Era un plan lógico. También era un desafío directo a siglos de tradición. Los diversos reinos, desde Aragón hasta Nápoles, custodiaban ferozmente sus derechos y privilegios locales, sus fueros. Vieron la unión de armas, no como un proyecto compartido, sino como una imposición castellana que amenazaba su autonomía. El objetivo no era menos que la creación de un Estado español verdaderamente unificado. Olivares quería hacer del rey el rey de España, no solo rey de Castilla, Aragón y Portugal por separado. Argumentó que un esfuerzo militar compartido forjaría un nuevo sentido de identidad común. Esta monarquía unificada podría entonces proyectar su poder de manera decisiva a través de Europa. El objetivo era restaurar la hegemonía española. Significaba confrontar a los rebeldes holandeses con renovado vigor. Significaba desafiar el poder ascendente de Francia bajo el cardenal Richelieu. Significaba defender la causa de la dinastía Habsburgo en el gran conflicto religioso y político que asolaba a Alemania, la Guerra de los 30 años. Era una visión de guerra total, financiada por un Estado modernizado. La resistencia fue inmediata y generalizada. Las Cortes de Aragón, Valencia y Cataluña se resistieron a las propuestas. Vieron la unión de armas como una violación de sus arreglos constitucionales. Argumentaron, negociaron y dilataron. Olivares tuvo que usar una inmensa presión política e incluso amenazas veladas para asegurar incluso un cumplimiento mínimo. Así, el gran proyecto de unificación militar, concebido para fortalecer el imperio, sembró en su lugar las semillas de una profunda división interna. El motor de la política de Olivares era la guerra. España estaba profundamente inmersa en la Guerra de los 30 años, que se extendió de 1618 a 1648. Era un conflicto de complejidad asombrosa, una lucha por el alma y el futuro de Europa. Era una guerra religiosa. Católicos, protestantes, era una lucha política, emperador del Sacro Imperio Romano, príncipes alemanes. Para España, era una lucha para apoyar a sus primos habsburgo-austríacos y para mantener su vital corredor militar, el Camino Español. Esta no era una sola carretera, sino una cadena de territorios que permitía a los ejércitos y al dinero moverse desde Italia hasta los Países Bajos. Los ejércitos españoles, los famosos tercios, lograron victorias significativas en las fases iniciales. La batalla de Nördlingen, en 1634, fue
Fue un gran triunfo para la causa Habsburgo. Parecía, por un momento, que la estrategia agresiva de Olivares estaba teniendo éxito. El sueño de una victoria católica en Alemania estaba al alcance. Sin embargo, estas victorias vinieron a un costo ruinoso. El tesoro español, la hacienda real, estaba perpetuamente al borde del colapso. La plata que fluía de las minas americanas no era suficiente. A menudo se hipotecaba mucho antes de llegar a Sevilla a banqueros genoveses y alemanes. Olivares recurrió a medidas desesperadas para financiar las guerras. Devaluó la moneda. Emitió monedas de cobre sin valor intrínseco, el vellón. Esto creó una inflación rampante. El precio del pan se disparó, el comercio se paralizó y la miseria se extendió por las ciudades y el campo, devastando la economía castellana. Impuso nuevos impuestos. Forzó a los municipios a contribuir. Vendió cargos públicos. Vendió títulos de nobleza. Cada medida proporcionó una solución a corto plazo, pero profundizó la crisis económica a largo plazo. El reino de Castilla, el corazón del imperio, estaba siendo sangrado hasta la muerte. Mientras tanto, en París, el cardenal Richelieu observaba, esperando el momento perfecto para golpear a su debilitado rival Habsburgo. Ese momento llegó en 1635. Francia declaró oficialmente la guerra a España. Esto abrió un nuevo frente mucho más peligroso. España ahora libraba una guerra en múltiples frentes a una escala que ya no podía sostener. Los holandeses en los Países Bajos, protestantes alemanes en el Sacro Imperio Romano, ejércitos franceses a lo largo de los Pirineos, ejércitos franceses en Italia. La maquinaria de guerra de Olivares había llevado a Castilla al borde del abismo, y ahora, con la entrada de Francia, el imperio se enfrentaba a su hora más oscura. El año 1640 marcó el punto de quiebre. La inmensa presión ejercida por la política de guerra de Olivares finalmente hizo que la monarquía compuesta se resquebrajara. La primera y más violenta explosión ocurrió en Cataluña. Tropas castellanas en la frontera catalana luchando contra los franceses habían causado una enorme fricción. Los soldados estaban mal pagados y a menudo vivían de la tierra. Esto creó un profundo resentimiento entre la población local. En junio de 1640, durante la fiesta del Corpus Christi, un grupo de campesinos rebeldes entró en Barcelona. Segadores entraron en Barcelona. La revuelta, conocida como el Corpus de Sangre, resultó en el asesinato del virrey español. Fue la chispa que encendió una revuelta a gran escala. Las instituciones catalanas, sintiendo que sus antiguos privilegios estaban bajo asedio, se unieron a los rebeldes. Frente al pleno poder de la corona española, los rebeldes catalanes buscaron un poderoso aliado. Se volvieron hacia Francia. Declararon una república catalana bajo protección francesa. Proclamaron a Luis XIII de Francia como conde de Barcelona. El conflicto se transformó. Ya no solo interno, se convirtió en un teatro principal de la guerra franco-española. La lucha por recuperar Cataluña consumiría los recursos españoles durante más de una década. Fue una guerra civil brutal y destructiva que dejó la región marcada y devastada. La política destinada a integrar Cataluña la había empujado a los brazos del principal enemigo de España. Luego, en diciembre de 1640, en Portugal, una conjura de nobles aprovechó la distracción de Madrid. Propusieron la corona al duque de Braganza. El 1 de diciembre, Lisboa proclamó su independencia. João IV fue aclamado rey. Comenzó la Guerra de Restauración, 1640-1668. Para la monarquía de Felipe IV, fue un golpe estratégico enorme. Perdió el acceso directo a los puertos y recursos portugueses y abrió otro frente contra España. Desde entonces, Cataluña y Portugal exigieron tropas y dinero que la corona ya no podía sostener. En 1643, el conde duque de Olivares cayó, y con él, la autoridad política de Felipe IV se desmoronó visiblemente. Westfalia en 1648 puso límites firmes al alcance de los Habsburgo. La guerra franco-española se prolongó hasta 1659, concluyendo con el Tratado de los Pirineos y duras concesiones. En 1668, España reconoció formalmente la independencia de Portugal.
Sin embargo, en medio de la tensión imperial, la corte brillaba. El pincel de Velázquez y una cultura refinada proyectaban una luz duradera. El reinado de Felipe legó una monarquía más modesta y negociada, más limitada en el imperio, pero más clara en sus fronteras y en el arte de gobernar, su grandeza atenuada, sus ambiciones reajustadas y su identidad reformulada entre la pérdida, la resistencia y el arte. Silencio, Gap 30. Bibliografía citada y consultada. J.H. Eliot, El conde duque de Olivares, el político en una época de decadencia. Crítica, 1986. Antonio Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVII, Alianza, 1963. John Lynch, Los Austrias, 1598-1700, Crítica, 1993. Henry Kamen, Imperio, La forja de España como potencia mundial, siglo XXI, 2003. Geoffrey Parker, La revolución militar y la caída de España, 1500-1650, Alianza, 1988. José Alcalá Zamora, Felipe IV y su tiempo, Gredos, 1998. Felipe IV, Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico Español. Enciclopedia Británica. Texto escrito por Viajero en el Tiempo. Las mujeres de Felipe IV. Entre el poder, la devoción y la transgresión. El reinado de Felipe IV, 1621-1665, fue al mismo tiempo la edad de oro de la cultura cortesana y el ocaso político del Imperio español. En medio de este escenario de esplendor y ruina, las mujeres que rodearon al monarca desempeñaron un papel determinante tanto en el ámbito íntimo como en la esfera política. No fueron meras figuras ornamentales, sino agentes y símbolos del poder, la moral y la fragilidad de la monarquía hispánica. La vida sentimental del rey se desarrolló en un contexto profundamente contradictorio. Educado bajo la estricta moral contrarreformista y el peso de la etiqueta de los Austrias, Felipe IV fue, sin embargo, un hombre dominado por sus pasiones. Su padre, Felipe III, le había transmitido una idea casi sacral del poder, pero su propia personalidad, melancólica, sensible y entregada a los placeres cortesanos, lo inclinó hacia una vida amorosa intensa y a menudo escandalosa. La primera gran figura femenina en su vida fue Isabel de Borbón, su esposa legítima y reina consorte, hija de Enrique IV de Francia y María de Medici. Su matrimonio, celebrado en 1615, buscaba consolidar la paz con Francia tras décadas de enfrentamientos. Isabel fue una presencia moral en la corte, una dignidad silenciosa que equilibró el desenfreno de su esposo. A pesar de su influencia moderadora, la reina fue marginada del poder real, absorbido por el omnipresente conde duque de Olivares. Sin embargo, su popularidad entre el pueblo madrileño y su caridad le ganaron el afecto que el monarca nunca supo expresar con constancia. El otro polo de su universo femenino lo representaron sus amantes, que conformaron un microcosmos político y moral dentro de la corte. Entre ellas destacó Calderona de la Barca, nombre artístico de María Inés Calderón, actriz de los corrales madrileños y madre de su hijo natural, don Juan José de Austria, nacido en 1629. La relación entre ambos escandalizó a la corte y al clero, no solo por la condición de actriz de la Calderona, una profesión mal vista en la moral contrarreformista, sino porque simbolizaba la intromisión del placer en la esfera de la majestad real. Felipe IV fue un monarca devoto, pero sensualmente débil. Su conciencia culpable convivió con una necesidad constante de redención. Don Juan José de Austria, fruto de esa relación, llegaría décadas después a ser una de las figuras políticas más influyentes del reinado de Carlos II, lo que demuestra que las pasiones del monarca tuvieron consecuencias de largo alcance en la política dinástica. Tras la muerte de Isabel de Borbón en 1644, Felipe IV contrajo segundas nupcias con Mariana de Austria, su sobrina, hija del emperador Fernando III. Esta unión, más política que afectiva, buscaba reforzar la alianza entre las ramas española y austríaca de los Habsburgo. Mariana representó la religiosidad austera y el fanatismo devocional que caracterizó la última etapa del monarca. La influencia de Mariana fue más moral que política, y su papel como madre del futuro Carlos II la situó en el centro del drama sucesorio. En torno a estas mujeres gravitó la doble moral de la corte. El rey, penitente y libertino,
mantenía correspondencia con confesores y místicos, como el célebre padre Sotomayor, al mismo tiempo que sostenía una red de amantes y bastardos. Las damas de la corte, entre la devoción y la intriga, fueron el espejo del sistema que sostenía al monarca. Espléndido en su apariencia, corroído en su interior. En ellas, como señalan los historiadores, se encarna la dialéctica barroca de la monarquía, la apariencia del orden y la persistencia del deseo. Las mujeres de Felipe IV, lejos de ser simples acompañantes, fueron parte esencial de la teatralidad del poder y del drama moral que caracterizó la España de su tiempo. Segundo, el camino español, arteria del imperio y símbolo de su decadencia. Mientras el monarca se debatía entre el pecado y la penitencia, el imperio español mantenía su esqueleto logístico, el camino español, la arteria que unía los territorios de Milán con Flandes, atravesando los dominios de los Habsburgo. Este corredor militar y político fue, durante las primeras décadas del siglo XVII, la encarnación material del poder global de la monarquía católica. El camino, reorganizado y mantenido bajo Felipe IV con el impulso de Olivares, era más que una ruta militar. Representaba la posibilidad misma de mantener un imperio continental en tiempos de decadencia. Fue, ante todo, una obra de ingeniería política, un paso seguro para hombres, dinero e información, vital para sostener la guerra de Flandes. Esta red, que cruzaba los Alpes y los estados del norte de Italia, dependía de la buena voluntad de una compleja constelación de aliados, ducados y príncipes. Bajo Felipe IV, sin embargo, las tensiones crecientes con Francia y los costes de la guerra de los 30 años pusieron a prueba su viabilidad. La pérdida temporal de algunos tramos y la rivalidad con los franceses tras la apertura del Camino del Rosellón mostraron los límites del proyecto imperial. Olivares entendió que mantener el camino era mantener la unidad de la monarquía. En su gran memorial, 1624, pedía una monarquía compuesta, pero con un corazón común. Esa unidad de corazón se sostenía precisamente sobre la sangre que corría por el camino español, los tercios, los correos, los caudales. Pero, a medida que la economía castellana se agotaba y las revueltas de Cataluña y Portugal debilitaban el centro del poder, el camino comenzó a desangrarse. Cuando Felipe IV envejecía en su palacio, viendo desmoronarse el imperio que heredó, el camino español ya era más un símbolo que una realidad. Su decadencia fue la metáfora perfecta del agotamiento de la monarquía católica, un cuerpo extenso, al que ya no alcanzaba el pulso del corazón. El ocaso del camino coincidió con el ocaso del propio rey. Ambos, monarca y ruta, habían sido los grandes conductores de una herencia imperial que la historia ya no podía sostener. Fuentes citadas: Eliot, John H. The Count Duke of Olivares, The Statesman in an Age of Decline. Yale University Press, 1986. Eliot, John H. Imperial Spain, 1469-1716. Penguin Books, 1963. Domínguez Ortiz, Antonio. Los válidos en la monarquía española del siglo XVII. Revista de Occidente, 1981. Kamen, Henry. Spain's Road to Empire. Penguin, 2002. Parker, Geoffrey. The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659. Cambridge University Press, 1972. Maraval, José Antonio. La cultura del barroco. Ariel, 1975. Philip IV, of Spain, edición en línea.